Los tiempos malos vinieron como una marea oscura para tocar el corazón de Cáncer, no como castigo, sino como recordatorio. La vida, que siempre fue un ciclo profundo de emociones para los nacidos bajo este signo lunar, necesitaba romper su aparente quietud para hacer vibrar de nuevo esa coraza que muchas veces había olvidado su propósito. En algún punto del camino, la dulzura con la que Cáncer mira al mundo y la intensidad con la que lo siente hicieron que olvidara algo esencial, su propia fuerza. La misma fuerza que le permite sostener a los demás cuando todo se desmorona, la misma que le permite amar incluso después de haber sido herido. Esa fuerza no desaparece, solo se duerme cuando el alma se agota, pero vuelve con un rugido cuando más se la necesita. Los tiempos malos llegaron también porque era necesario que el cangrejo volviera a su centro. Que entendiera que su energía, aunque sutil, es inmensamente poderosa. Que lo que da, el amor que ofrece, los refugios que crea para otros, no son gratuitos ni eternos si no cuida también su propio santuario. En cada desafío, la vida empujaba a Cáncer a recordar que nada de lo que vale la pena se construye sin sacrificio, sin lágrimas, sin noches largas y silencios pesados. Pero dentro de cada herida estaba oculta una verdad mayor, que cada paso dado con el corazón bien plantado en la tierra es un paso hacia un destino más auténtico. Cáncer descubrió también que no todos los enemigos visten de sombras externas. Algunos se esconden en los miedos propios, en la voz que dice que no podrá, en la nostalgia que paraliza, en la culpa que envenena. Los verdaderos enemigos son esos pensamientos que quieren hacerle creer que su vulnerabilidad es debilidad, cuando en realidad es la cuna de su valentía. Porque quien se atreve a sentir, a amar, a entregarse sin garantía, es quien posee la valentía más pura. Y esos tiempos malos no vinieron para instalarse eternamente. Vinieron para transformar, para mover cimientos, para obligar al alma a mirar en lo profundo y encender nuevamente la antorcha de la dignidad. Se irán, no cuando el cielo cambie, sino cuando Cáncer decida que es momento de comenzar a escalar esa cuesta que ha parecido imposible. Porque cuando decida subirla, no lo hará con pasos temblorosos, sino con la decisión de quien ha comprendido que el dolor también es parte del camino hacia la sanación. Y cuando llegue a la cima, cuando mire hacia abajo y vea todo lo que ha soportado, todo lo que ha reconstruido con sus propias manos, deberá gritar. No un grito de derrota, sino un grito de renacimiento. Un rugido que anuncia al universo que ha vuelto, que sigue de pie, que la marea no lo arrastró, que el silencio no lo quebró. Que ha despertado su fuego interno, ese fuego que arde silencioso pero eterno. Porque dentro de Cáncer vive una fortaleza que muchos subestiman. Una fuerza emocional que arrasa con lo que intente apagarla. Una sabiduría ancestral que fluye desde la luna misma, su regente, que le susurra cada noche que su alma está hecha para proteger, pero también para levantarse cuando nadie más puede. No es debilidad la sensibilidad, es una fuente de poder que pocos tienen el coraje de abrazar. La vida merece la pena, y Cáncer lo sabe mejor que nadie. Porque ha amado incluso cuando el amor dolía. Porque ha creído incluso cuando el mundo se deshacía a su alrededor. Porque ha cuidado, ha nutrido, ha perdonado, ha resistido. Y ahora, cuando el alma despierta y se sacude la ceniza del dolor, puede ver que cada lágrima fue una semilla, y que está floreciendo por dentro una nueva versión de sí, más íntegra, más sabia, más valiente. La cuesta se sube cuando el corazón recuerda quién es. Y Cáncer, que ha renacido tantas veces en silencio, sabe que este también es su momento. Que está escrito en las estrellas y en su piel lunar, no fue hecho para quedarse en el fondo, sino para emerger con la fuerza de las mareas y recordarle al mundo que todo lo que se hace con amor, al final, tiene sentido. Cáncer es un signo que guarda en su interior la memoria emocional de todos los caminos recorridos. Lo que no se dijo, lo que no se pudo expresar, lo que se sintió en silencio, queda sellado como un tatuaje invisible en lo más profundo del alma canceriana. Y es precisamente esa profundidad la que muchas veces se convierte en carga, porque todo se vive a una intensidad que el mundo rara vez comprende. Los tiempos difíciles no solo fueron una prueba de fortaleza, también fueron una purga necesaria, una limpieza emocional que el universo impuso para que Cáncer pudiera soltar lo que no le pertenecía. Porque no todo lo que se ama debe quedarse, no todo lo que se cuida es justo, no todo lo que se tolera construye. La energía lunar que lo rige lo conecta con el ciclo constante de muerte y renacimiento emocional. Cuando todo parece derrumbarse, no es una pérdida definitiva, es la luna oscura preparándose para volver a llenarse. Cáncer tiene el poder de reconstruirse desde los escombros, con una maestría que otros signos no comprenden. Puede estar roto por dentro,
pero aún así seguir siendo refugio para otros. Y en esa paradoja, el universo le recuerda su propósito: sanar, sostener, transformar el dolor en ternura y la oscuridad en consuelo. Pero primero, tiene que hacerlo consigo mismo. Cuando la cuesta se vuelve empinada y el camino parece nublado, no es señal de que debe rendirse, sino señal de que ha llegado a un punto en el que se prueba su temple interno. Porque Cáncer tiene un alma guerrera, aunque su batalla no se pelee con espadas ni gritos. Su lucha es silenciosa, interna, vibrante. Pelea contra el abandono, contra las expectativas, contra el olvido de sí mismo. Y cuando vence, lo hace desde la calma, desde la sabiduría de quien ha amado sin medida y ha renacido 1000 veces sin pedir reconocimiento. Lo que muchos no ven es que Cáncer no se salva huyendo del dolor, sino atravesándolo. Se adentra en las sombras de sus emociones con el mismo valor con el que un guerrero entra al campo de batalla. Su escudo es la memoria, su espada es la intuición, su estrategia es la empatía. Y aunque haya veces en que parezca retroceder, en realidad se está preparando para un salto más alto. Porque así como las mareas se recogen antes de arrasar la orilla, así también su alma se recoge para emerger con más fuerza. El enemigo más grande que Cáncer enfrenta no siempre es externo. A menudo es esa voz interna que le dice que no vale lo suficiente, que da demasiado, que nadie lo comprende. Pero cuando esa voz se silencia, cuando el cangrejo vuelve a recordar que su valor no está en lo que recibe sino en lo que es, todo cambia. Porque el poder de Cáncer no está en su coraza, sino en su capacidad de amar con conciencia, de nutrir con sabiduría, de sentir sin miedo. Esa es su mayor fortaleza, esa es su herencia cósmica. Nada en la vida se logra sin atravesar la noche. Y Cáncer, que conoce la noche más que ningún otro signo, sabe que en la oscuridad también hay belleza. Que las lágrimas también limpian. Que la soledad también enseña. Que el silencio también habla. Y que el corazón, aunque herido, nunca deja de latir cuando hay propósito. Por eso, cuando se encuentra en lo más bajo, cuando siente que todo está perdido, es cuando el universo empieza a conspirar a su favor. Porque sabe que dentro de ese corazón lunar hay una semilla que nunca deja de buscar la luz. Cáncer no necesita que el mundo lo apruebe, necesita reencontrarse con su instinto. Esa voz sabia que le dice cuándo retirarse, cuándo avanzar, cuándo proteger y cuándo dejar ir. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse, sino soltar. Y soltar no significa perder, significa elegir la paz. Y cuando Cáncer elige la paz, encuentra la claridad. Y con claridad, ninguna cuesta es tan empinada, porque el alma se aligera y las decisiones se limpian de miedo. El amor que Cáncer da debe también ser un amor que se da a sí mismo. El refugio que construye para otros debe construírselo primero en su propio pecho. Y entonces, cuando el corazón está fortalecido, ya no hay herida que lo frene ni sombra que lo detenga. Porque es ahí, en ese momento de reconexión con su esencia lunar, que se convierte en una fuerza indomable. No una fuerza violenta ni ruidosa, sino una fuerza profunda, inquebrantable, que sostiene sin romper, que ama sin poseer, que lucha sin dañar. Todo lo que duele es también un portal. Y Cáncer ha cruzado muchos. Ha tocado el fondo del dolor para encontrar la joya de su resiliencia. Y ahora sabe que lo que parecía el final era solo el inicio de algo más grande. Porque la vida siempre recompensa a quien se atreve a sentir, a quien no se esconde de sí mismo, a quien sigue caminando aunque le tiemblen las piernas. Y es entonces cuando el alma grita, no de dolor, sino de liberación. Ese grito no es solo para que el dolor sepa que ya no tiene dominio, es también para que el universo escuche que Cáncer ha vuelto a sí mismo. Y que ahora camina con la mirada alta, con la coraza renovada, con el pecho lleno de vida. Porque ha recordado que merece lo bueno, que no está solo, que tiene dentro una llama que ni el invierno más crudo pudo apagar. Porque la vida, aunque dura, es también un regalo. Y Cáncer, por fin, está listo para recibirla como merece. Cáncer ha sido esculpido por las aguas de la emoción, tallado por las mareas de la intuición y forjado en la fragua silenciosa del tiempo. Su espíritu no se levanta con estridencia, se eleva con la profundidad callada de quien ha sentido demasiado y aún así ha decidido no endurecerse. Los tiempos difíciles que lo arrastraron al fondo no fueron errores del destino, fueron llamados sagrados de su alma para recordarle que dentro de él habita una resiliencia ancestral, un eco cósmico que lo conecta con las raíces más antiguas de la humanidad, con los ciclos de la luna, con la sabiduría de quienes supieron resistir la noche para volver a ver el amanecer.
Cáncer pertenece al elemento agua, y el agua siempre encuentra su camino. Se filtra, se adapta, transforma lo rígido, da vida o arrasa cuando es necesario. Esa es la clave silenciosa de su poder. Puede parecer frágil a simple vista, pero bajo la superficie se mueve una corriente tan profunda que pocos pueden comprenderla. Esa corriente lo guía incluso cuando todo parece oscuro, y aunque a veces dude de su dirección, su alma siempre sabe hacia dónde ir. Es la brújula de su instinto la que lo lleva a reconstruirse, incluso con las manos desnudas, incluso con el corazón abierto. Durante los momentos de oscuridad, Cáncer suele protegerse en silencio, retirarse a su caparazón, guardar sus batallas sin mostrarlas. No porque sea débil, sino porque su poder se manifiesta en la transformación interior. Las tormentas emocionales que enfrenta lo obligan a mirar hacia adentro, a recorrer los laberintos de su mundo interno donde a menudo se esconde la verdad más brutal, que ha estado postergando su propio florecimiento por cuidar a otros. Que ha sostenido lo insostenible. Que ha callado su dolor para no herir, que ha contenido su alma por miedo a ser un peso. Pero el tiempo le revela que todo ese sacrificio sin equilibrio fue una enseñanza, no una condena. Y que ahora, lo que necesita es dirigirse hacia sí mismo con la misma compasión que ha tenido con el mundo. La luna, su regente, nunca es igual 2 noches seguidas. Se transforma, mengua, crece, desaparece y reaparece. Así también lo hace el corazón de Cáncer, que no teme a la impermanencia porque sabe que todo lo que se va puede volver de otra forma, más puro, más libre, más real. La luna le enseña que los procesos no se apresuran, que la oscuridad es parte del ciclo, que los silencios también nutren, que las emociones no son debilidades sino rutas hacia lo auténtico. Y en esa conexión lunar, Cáncer encuentra la llave para desbloquear su grandeza, no desde la perfección, sino desde la entrega a lo que es, con la valentía de abrazar cada parte de sí, incluso aquellas que otros no entienden. La sensibilidad que a veces ha querido apagar es, en realidad, el lenguaje con el que el universo se comunica con él. Esa capacidad de percibir lo que no se dice, de leer entre líneas, de sentir lo que otros ignoran, es un don sagrado. Y cuando lo acepta, cuando deja de rechazar su naturaleza emocional y empieza a verla como aliada, se convierte en faro para otros y para sí mismo. El dolor deja de ser enemigo y se transforma en mapa. La tristeza deja de ser una carga y se vuelve maestra. La nostalgia deja de ser un ancla y se vuelve una fuerza que empuja hacia adelante con raíces. Los tiempos difíciles también enseñan a Cáncer que no todo se puede sanar desde el silencio. Que a veces hay que hablar, que a veces hay que poner límites, que el amor no se prueba soportando el desamor, que la entrega sin reciprocidad es abandono disfrazado de generosidad. Y cuando por fin entiende que proteger su energía es también un acto de amor, deja de mendigar afecto y empieza a cultivarlo desde adentro. Ahí nace su verdadera revolución interna. Ahí se vuelve invencible. Cáncer no necesita demostrarle nada a nadie. Su alma sabe que el crecimiento auténtico ocurre cuando nadie está mirando. Que las verdaderas batallas son las que se libran en la intimidad del corazón. Y por eso, cuando decide subir esa cuesta, lo hace sabiendo que cada paso que da es un acto de sanación. Que su subida no solo lo lleva a él, sino que honra también a todos los ancestros emocionales que caminaron antes. Porque Cáncer no camina solo, camina con toda una historia de resiliencia, de ternura bajo fuego, de amor en tiempos de oscuridad. Y cuando grita desde la cima, ese grito no solo expulsa el dolor, también celebra el retorno de la memoria. Ese grito declara que el alma ha recordado su poder, que no hay sombra que dure eternamente, que las heridas no definen su destino, que el amor propio también es destino. Es la afirmación de que ha vuelto a su centro, no como el mismo de antes, sino como alguien más sabio, más libre, más completo. La vida no lo venció. Lo despertó. Lo llevó al borde no para empujarlo, sino para que descubriera que puede volar. Porque en el corazón de Cáncer no habita el miedo, habita el amor. Y donde hay amor verdadero, no hay caída que no se transforme en impulso. Cada lágrima derramada fue una promesa de renacimiento. Y ese renacimiento ya ha comenzado. Cáncer es un signo que guarda en su alma el eco de todas las emociones del zodiaco. No solo vive lo que siente, también vive lo que sienten los demás. Su empatía, que para muchos puede parecer una vulnerabilidad, en realidad es un poder de conexión tan profundo que permite a este signo entrar en dimensiones emocionales que otros ni siquiera perciben.
Esa capacidad de leer la energía del ambiente, de presentir lo que viene, de percibir lo oculto, forma parte de su sabiduría ancestral. La vida le entrega esa habilidad porque sabe que podrá sostenerla, aunque a veces le pese. Aunque a veces le duela ser quien más comprende, quien más intuye, quien más absorbe las tensiones sin decir nada. En los momentos de mayor oscuridad, cuando la confusión parece envolverlo todo, Cáncer siente que ha perdido el rumbo. Pero lo que en realidad ha ocurrido es que el alma se está limpiando, se está despojando de lo que no es suyo. Esas etapas donde todo parece desmoronarse no son el fin, son el inicio de un ciclo más profundo. Su alma, regida por la luna, sabe que para brillar con más luz primero hay que pasar por la noche más cerrada. El desapego es una de sus lecciones más difíciles, porque su corazón tiende a aferrarse a lo conocido, incluso si duele, incluso si limita. Pero llega un punto en el que el universo no le permite sostener lo que ya no vibra con su verdad. Y aunque duela, se convierte en una bendición. Porque Cáncer se transforma cuando suelta. Su evolución no viene del control, sino del flujo. Y el alma solo fluye cuando se libera de todo lo que la encadena al pasado. Hay una parte del camino que Cáncer solo puede recorrer cuando deja de buscar validación fuera de sí. Cuando su energía maternal y protectora se redirige hacia su propia sanación. Cuando por fin entiende que no todo lo que siente es suyo, que muchas veces ha llevado la tristeza de otros en sus espaldas, confundiendo su empatía con responsabilidad. El despertar viene cuando reconoce que puede ser compasivo sin cargarse, que puede amar sin perderse, que puede cuidar sin apagarse. Ahí es cuando comienza el verdadero renacer, cuando la energía protectora que entregó incansablemente hacia afuera empieza a sostenerlo desde adentro. El crecimiento emocional de Cáncer no es lineal. Es una espiral, una danza constante entre el recuerdo y el olvido, entre la entrega y el retiro, entre la nostalgia y la esperanza. Su naturaleza lo conecta con los ritmos del alma, no con los tiempos del mundo. No debe medirse con parámetros ajenos, porque su proceso es único, profundo y sagrado. Mientras otros avanzan hacia metas externas, él se sumerge en su mundo interior para limpiar, comprender y sanar. Y ese trabajo, aunque silencioso, es transformador. Es ahí donde se gesta la verdadera fuerza que lo distingue. Cáncer también guarda una conexión muy especial con los ciclos familiares y transgeneracionales. Su energía muchas veces lo convierte en canal de sanación de heridas que no comenzaron con él, pero que terminarán en él. Carga con memorias antiguas, con lealtades inconscientes, con patrones heredados que en algún punto deben romperse para que algo nuevo pueda nacer. Este proceso no es sencillo, pero lo enfrenta con una dignidad que lo ennoblece. Porque tiene el valor de mirar hacia atrás, de honrar el dolor que fue negado, de dar nombre a lo que fue silenciado. Y al hacerlo, libera su linaje, sana su raíz, y transforma la herida en legado. Su poder de manifestación es enorme cuando se alinea con su centro emocional. La misma energía que lo hace sufrir cuando se desconecta, se convierte en impulso creativo cuando se conecta con su verdad. Porque Cáncer es un creador por naturaleza. Crea vínculos, hogares, espacios, sueños. Tiene la capacidad de transformar lo invisible en algo real, pero necesita creer primero en sí mismo. Cuando se reconcilia con su historia, cuando suelta la culpa y abraza la compasión por lo vivido, despierta una fuerza imparable. Entonces, lo que antes fue dolor se vuelve inspiración. Lo que antes fue límite, se vuelve impulso. Su esencia está hecha para tocar la vida desde la ternura, pero también desde el coraje. Porque el coraje no siempre se muestra con fuerza bruta. El verdadero coraje es sentirlo todo y seguir adelante. Es abrirse una y otra vez a pesar de los rechazos. Es confiar en la vida incluso cuando parece que todo está perdido. Cáncer encarna ese tipo de valentía. Una valentía silenciosa que no necesita demostraciones. Que se afirma en cada acto de amor, en cada elección por la paz, en cada renuncia al drama. Y desde ahí se eleva, con la serenidad de quien sabe que su alma no está hecha para sobrevivir, sino para florecer. Cuando decide dar ese paso hacia su propio bienestar, el universo entero se alinea a su favor. Porque Cáncer no solo se transforma a sí mismo, transforma a quienes lo rodean. Su presencia es medicina. Su proceso es espejo. Su sanación abre caminos a otros. Por eso es tan importante que no se rinda, que no se apague, que no crea que su sensibilidad es una maldición. Es, en realidad, una luz.
Una luz que se expande más allá de lo visible, una luz que nace del corazón y se convierte en faro para otros navegantes de la noche. La vida no le pide a Cáncer que sea fuerte a pesar de lo que siente, sino que encuentre su fortaleza precisamente dentro de lo que siente. Porque sus emociones son oráculos. Su dolor es brújula. Y su amor, cuando es verdadero, transforma todo lo que toca. Al recordar esto, todo vuelve a tener sentido. La subida ya no se ve como un castigo, sino como una oportunidad de regresar a casa, a su esencia, a su verdad. Y en ese retorno, Cáncer ya no teme a la oscuridad. Porque ha descubierto que dentro de sí, incluso en medio de la tormenta, siempre hubo luz. Una luz que jamás se apagó. Una luz que ahora arde más viva que nunca. La esencia de Cáncer es una alquimia sagrada entre la memoria emocional y la necesidad de pertenencia. En lo más profundo de su alma existe un anhelo de raíz, de refugio, de lugar seguro donde poder entregarse sin miedo. Y cuando la vida lo sacude, cuando el caos parece arrebatarle ese hogar interior que tanto necesita, es porque ha llegado el momento de crear uno nuevo, no afuera, sino dentro de sí. Ese proceso no es inmediato ni sencillo, porque Cáncer se vincula desde la piel y desde el alma, y soltar lo conocido, incluso si le duele, implica renunciar a una parte de su identidad. Sin embargo, en esa renuncia comienza su verdadera libertad. El signo de Cáncer está estrechamente conectado con el arquetipo de la Madre Universal, no solo como figura biológica, sino como energía nutriente, receptiva y protectora. Durante mucho tiempo, ha sido el que da, el que sostiene, el que abraza. Pero hay un punto en su evolución donde esa energía debe reorientarse hacia sí mismo, donde debe aprender a maternar su propia herida, a escucharse con la misma ternura con la que escucha al mundo, a ser su propio consuelo en vez de esperar ser comprendido por quienes no hablan el lenguaje de su sensibilidad. Porque no todos tienen el don de tocar el alma, pero Cáncer sí. Y al tocar la propia, al regresar a su centro, se convierte en canal de sanación, no por lo que ofrece, sino por lo que irradia desde su transformación. Una de las grandes pruebas para Cáncer es dejar de medir su valor a través de la estabilidad emocional de los demás. Su empatía puede volverse una trampa cuando se utiliza como termómetro para validarse, como si el bienestar ajeno fuese una prueba de su propia suficiencia. Pero el alma canceriana no vino a rescatar, vino a despertar. Y el verdadero despertar ocurre cuando se da cuenta de que su valor no depende de a quien cuida, sino de cómo se cuida. Cuando deja de girar en torno a las necesidades ajenas y empieza a construir una vida basada en lo que lo nutre, en lo que lo expande, en lo que lo conecta con su propia verdad. En su ascenso espiritual y emocional, Cáncer descubre que la sensibilidad no es una debilidad que deba esconder, sino una brújula que debe seguir. Esa sensibilidad le permite ver lo invisible, percibir las sutilezas que otros ignoran, y acceder a dimensiones del alma que el ruido del mundo no alcanza. En vez de cerrarse por miedo al rechazo, la vida lo empuja a abrirse aún más, no a cualquiera, sino a lo verdadero. Porque Cáncer no está hecho para relaciones superficiales, para amores tibios ni para vínculos vacíos. Está hecho para la profundidad, para lo eterno, para lo que deja huella. Y cuando se honra a sí mismo, cuando deja de conformarse, atrae aquello que realmente está destinado para su alma. Los momentos más difíciles muchas veces lo empujan a cuestionar su propósito, pero es precisamente ahí cuando se revela su verdadera misión. Porque en los silencios donde nadie lo ve, Cáncer transforma el dolor en compasión. En las noches donde llora en silencio, se siembra la semilla de su nueva fuerza. En las rupturas que parecen desgarrarlo, se abre el espacio para que lo auténtico pueda entrar. No hay vacío que no esté preparando un nuevo nacimiento. Y cada duelo vivido es también una puerta hacia una versión más sabia, más firme, más luminosa de sí mismo. Su naturaleza cardinal le recuerda que aunque sea de agua, también está hecho para iniciar, para liderar, para avanzar. Su impulso vital no se basa en la velocidad ni en la agresividad, sino en la constancia emocional. Puede tardar en tomar decisiones, pero cuando lo hace con todo el corazón. Y esa determinación, cuando está alineada con su propósito interior, lo vuelve imparable. Porque nadie puede frenar a quien se mueve con convicción emocional, a quien se reconstruye desde sus raíces, a quien honra su sensibilidad sin pedir permiso. En su proceso de crecimiento, Cáncer también aprende que no necesita justificarse por ser como es. Que no está obligado a endurecerse para sobrevivir, ni a disfrazarse para encajar. La autenticidad emocional que encarna es una medicina para un mundo que ha olvidado sentir. Su presencia,
cuando es verdadera, transforma los espacios. Y su capacidad de sostener, cuando no se sacrifica, sana heridas que otros no se atreven a mirar. Pero todo eso solo es posible cuando deja de adaptarse al molde ajeno y empieza a vivir desde su propia frecuencia. Los tiempos malos, que a veces lo hicieron dudar de sí mismo, fueron también lecciones del alma. Le enseñaron a poner límites, a decir no sin culpa, a retirarse sin resentimiento, a elegir la soledad cuando es más nutritiva que una compañía vacía. Le enseñaron que merecer no siempre significa obtener, pero que eso no define su valor. Le recordaron que su luz no depende de ser visto, sino de no apagarse. Que no necesita ser entendido para ser completo. Que la vida no le exige perfección, solo presencia. Cuando decide avanzar, cuando elige no quedarse atrapado en el pasado ni en las heridas que otros le dejaron, se convierte en su propio faro. Y esa luz no solo lo guía a él, sino que ilumina el camino de quienes aún están perdidos. Porque Cáncer no solo sana su vida, también inspira a otros a sanar la suya. No con discursos, sino con ejemplo. Con esa fuerza silenciosa que nace del alma que ha tocado fondo y ha decidido salir con más amor, no con más miedo. La vida tiene reservado para él más de lo que imagina. Pero ese más solo se activa cuando se suelta lo que ya no vibra. Cuando el corazón se limpia del pasado. Cuando la mirada se enfoca en lo que puede ser, no en lo que fue. La subida puede ser lenta, pero no es eterna. Y al final de esa cuesta no solo hay una cima, hay un renacer. Una expansión del alma. Un retorno a lo sagrado. Un recordatorio eterno de que nunca estuvo solo, que siempre fue guiado, que siempre estuvo destinado a ser más grande que sus miedos. Porque quien nace bajo la luna no está hecho para rendirse. Está hecho para florecer, una y otra vez, con más fuerza, con más luz, con más verdad. La energía de Cáncer contiene una sabiduría antigua que no proviene del pensamiento racional ni de la lógica, sino del lenguaje profundo del alma que ha vivido muchas veces, que ha amado con intensidad y que ha perdido con la misma fuerza con la que ha entregado. Esta sabiduría no se manifiesta con ruido, se revela en la quietud de una intuición que rara vez falla. Cáncer no necesita pruebas externas para saber cuando algo no vibra con su esencia, lo siente, lo percibe, lo presiente. Pero en demasiadas ocasiones ha dudado de esa guía interna por haber vivido en un mundo que ha glorificado lo mental y minimizado lo emocional. La vida, a través de las dificultades, le ha mostrado que su mayor brújula no es lo que los demás aprueban, sino lo que su interior le susurra cuando se atreve a escucharse sin filtros ni interferencias. Hay una belleza profunda en la forma en que Cáncer se entrega. Lo hace de cuerpo entero, sin reservas, como si al amar pudiera curar el mundo. Pero ese mismo impulso, cuando no está equilibrado con amor propio, puede llevarlo a dar tanto que se vacía. En ese vaciamiento forzado por las circunstancias es donde suele encontrarse con su sombra, la necesidad de ser necesitado, el apego disfrazado de lealtad, el miedo a la pérdida escondido tras la entrega incondicional. Sin embargo, esa sombra no es un castigo, es un maestro que aparece para recordarle que el amor verdadero no exige sacrificio constante, sino autenticidad. La vida le pide que no se pierda por nadie, que no olvide su valor al construir puentes, que no renuncie a su voz para sostener vínculos que ya no lo contienen. Desde el lenguaje astrológico, Cáncer está asociado al cuarto sector del zodiaco, la casa del hogar, de la raíz, de lo emocionalmente seguro. Pero esta raíz no solo se refiere a un lugar físico, sino al sentido interno de pertenencia. Muchas veces Cáncer ha buscado ese hogar en los demás, en relaciones, en proyectos, en recuerdos, en todo lo externo. Y la vida, con su aparente crueldad, ha ido arrancándole una a una esas falsas pertenencias para llevarlo al único lugar donde jamás podrá ser expulsado, su interior. En ese espacio propio, al que solo se accede cuando el ruido del mundo se silencia, descubre que su alma siempre ha sido su verdadero hogar. Que no necesita pertenecer a ningún lugar ni a ninguna persona cuando ya se pertenece completamente a sí mismo. Los momentos de soledad no son vacío, son retiros sagrados. Cáncer se regenera en ese silencio donde nadie lo interrumpe, donde puede escuchar la voz sabia de su propia luna interna. En esos tiempos, lejos de las demandas externas, se recuerda a sí mismo todo lo que ha superado, todo lo que ha sembrado aunque no haya florecido aún. Reconoce que la tristeza no siempre es pérdida, a veces es espacio fértil para que lo nuevo germine. La nostalgia no es un castigo, es un puente emocional que lo conecta con las capas más profundas de su ser.
Y cuando abraza esa parte melancólica como parte legítima de su energía, en lugar de rechazarla, encuentra una paz que no depende de circunstancias externas. Una parte esencial de su camino espiritual es la revaloración de su propia historia. Cáncer suele mirar al pasado con un filtro de dolor, enfocándose en lo que no resultó, en lo que se rompió, en lo que no se entendió. Pero cuando cambia ese enfoque y se permite honrar todo lo vivido como parte de su alquimia interna, todo cobra sentido. Cada pérdida lo fortaleció, cada despedida lo limpió, cada rechazo lo acercó a su verdad. Nada fue en vano. Incluso lo que pareció injusto trajo consigo la semilla de un nuevo despertar. La memoria no es una cárcel cuando se mira con compasión. Es un libro sagrado, y cada página está escrita con tinta lunar, con el lenguaje del alma que supo mantenerse fiel a sí misma incluso cuando todo afuera pedía que se traicionara. La sensibilidad de Cáncer no solo le da acceso a su mundo interno, también le permite leer los ciclos del mundo. Intuye los cambios antes de que ocurran, presiente los giros antes de que se materialicen. Esto, que en la juventud puede parecer confuso o agobiante, con el tiempo se convierte en una herramienta poderosa. Le permite moverse con sabiduría en entornos complejos, cuidar su energía en lugares densos, elegir sus batallas con inteligencia. Su naturaleza no está hecha para los escenarios ruidosos ni para las luchas de poder. Está hecha para crear espacios sutiles donde lo esencial florezca, para sembrar luz en las grietas, para ser refugio cuando el mundo se vuelve inhóspito. En su relación con los ciclos lunares, Cáncer también aprende a respetar sus propias fases. A veces se siente pleno y expansivo, y otras veces necesita recogerse y proteger su energía. El error no está en ese vaivén, sino en juzgarlo. El alma de Cáncer necesita respetar sus tiempos, sus ritmos, sus pausas. No vino a forzarse a encajar en moldes lineales. Vino a recordarle al mundo que la evolución no siempre se mide en logros visibles, que el crecimiento emocional también es victoria, que las transformaciones más profundas son invisibles al ojo externo, pero eternas en el alma. La relación con la esperanza también es fundamental. Cáncer, cuando se alinea con su verdad, no pierde la fe. Puede caer 1000 veces, pero siempre guarda una chispa de ilusión, un sueño escondido, una visión que lo impulsa. Esa esperanza es su fuego interno, aunque no sea de un signo de fuego. Es una llama constante, silenciosa, que nunca se apaga del todo, porque está alimentada por el amor que siente por la vida, incluso cuando ésta le ha dolido. Y ese amor, cuando se convierte en motor, lo vuelve capaz de construir maravillas donde antes hubo ruinas. Cáncer es una energía que redime, que transforma lo quebrado en belleza, lo caótico en contención, lo incierto en calma. Y cuando recuerda todo lo que es capaz de transmutar, deja de temerle al dolor. Porque ya no lo ve como enemigo, sino como mensajero. Ya no huye de sí mismo, sino que se abraza con todo lo que fue, con todo lo que es y con todo lo que será. Se convierte entonces no solo en sanador de su propia historia, sino en un espejo para otros que aún no se atreven a mirarse. El viaje de Cáncer no es uno cualquiera. Es el regreso al corazón cuando todo lo externo se ha perdido. Es la conquista de la paz interior cuando la guerra ha arrasado el alma. Es la afirmación silenciosa de que no hay oscuridad capaz de apagar a quien ha decidido brillar desde adentro. Y cuando llega a ese punto, cuando el alma se expande sin necesidad de testigos, el universo entero lo acompaña. Porque quien se alinea con su verdad emocional ya no necesita condiciones externas. Se convierte en canal puro de vida, en raíz, en hogar, en luz. El camino de Cáncer está marcado por una sensibilidad que no es circunstancial, sino cósmica, tejida en la estructura misma de su esencia, guiada por la luna, esa luminaria que jamás permanece igual y que le otorga su profundidad emocional, su instinto de protección y su conexión con lo invisible. Sin embargo, esa profundidad también lo lleva a habitar territorios internos que muchas veces no puede compartir con facilidad, porque son tan densos, tan sutiles o tan antiguos que no caben en palabras. Esta riqueza emocional que habita en su interior es también el motivo por el cual muchas veces ha sido malinterpretado, juzgado por su silencio, su necesidad de retirarse, su tendencia a protegerse tras su coraza cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Pero esos momentos de aislamiento no son huida, son momentos de regeneración, espacios necesarios donde Cáncer se encuentra con lo sagrado en sí mismo, con lo que no ha sido contaminado, con la esencia pura de su alma. Existe en Cáncer un profundo sentido de responsabilidad emocional. Siente que debe estar para los suyos,
que debe sostener incluso cuando ya no tiene fuerzas, que debe mantener un ídolo que se deshace. Y en esa entrega muchas veces silenciosa ha ignorado sus propias necesidades, postergado sus anhelos, minimizado sus heridas. Pero llega un momento en que el alma se cansa, en que el cuerpo empieza a manifestar el peso de tanta emoción no expresada, y entonces la vida lo detiene. No por castigo, sino por amor. Porque necesita que vuelva a sí mismo. Que recuerde que no vino a sostenerlo todo, que también merece ser sostenido, que su valor no depende de cuánto hace por los demás, sino de cuánto se honra a sí mismo. Astrológicamente, la energía de Cáncer está conectada con el útero simbólico del zodiaco. Es el lugar desde donde todo nace. Esa capacidad de dar vida no se limita a lo biológico, también se expresa en su habilidad para nutrir proyectos, sueños, vínculos, espacios. Tiene el don de crear lo íntimo, lo cálido, lo verdadero. Pero muchas veces ha invertido esa energía en lugares o personas que no supieron recibirla. No porque su entrega haya estado equivocada, sino porque el alma necesitaba aprender a discernir, a elegir dónde sembrar. Porque la lección más importante para un Cáncer que ha crecido es que no todo merece su luz. No todo merece su ternura. No todo merece su cuidado. Y que guardarse para lo que lo merezca no es egoísmo, es sabiduría. En esa búsqueda de conexión, Cáncer ha sido capaz de mantenerse unido a vínculos que hace tiempo dejaron de ser saludables. No porque no se diera cuenta, sino porque su corazón muchas veces se aferra a la promesa emocional, a la memoria de lo que fue, a la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero llega el punto en que la vida misma empieza a mostrar que ese lugar que antes fue hogar ya no vibra con su verdad. Y aunque la despedida le duela como si arrancara una parte de sí, también es ahí donde empieza el verdadero renacimiento. Porque al soltar lo que ya no nutre, abre espacio para lo que sí. Y cuando lo nuevo llega, lo reconoce de inmediato. No porque sea perfecto, sino porque no tiene que perderse a sí mismo para encajarlo. Cáncer tiene una profunda conexión con el arquetipo de la memoria emocional. Y aunque eso le da una capacidad invaluable para aprender de su historia y empatizar con la historia de otros, también puede llevarlo a quedar atrapado en ciclos repetitivos, a recrear viejas heridas, a revivir patrones familiares sin darse cuenta. Su evolución consiste en reconocer cuando esa memoria lo sostiene y cuando lo encierra. Cuando logra cortar con la fidelidad a lo que le hizo daño, cuando se da permiso de ser diferente a lo que le enseñaron, cuando deja de sentirse culpable por avanzar mientras otros se quedan atrás, da un salto cuántico. Porque al liberar su linaje emocional, no solo sana su vida, sino que se convierte en pionero de una nueva forma de amar, de cuidarse, de vincularse. El corazón de Cáncer no es frágil, es amplio. Puede albergar tormentas enteras y aún así seguir brillando. Pero esa amplitud debe estar protegida, no desde la desconfianza, sino desde el amor propio. Necesita rodearse de personas y entornos que respeten su ritmo, que no lo apuren cuando necesite llorar, que no lo juzguen cuando el silencio sea su única respuesta, que no lo desvaloricen por no estar disponible todo el tiempo. Porque cuando Cáncer se siente seguro, florece. Y cuando florece, irradia una energía tan poderosa que transforma lo que toca. Su presencia basta. No necesita hacer nada extraordinario. Solo ser. La luna que lo rige le recuerda constantemente que todo cambia. Que incluso el dolor más profundo pasa. Que incluso el vínculo más desgastado puede encontrar una nueva forma o disolverse sin dejar vacío. Que incluso cuando no tiene todas las respuestas, su alma sí las tiene. Solo necesita escucharse más, respetarse más, dejar de compararse con quienes viven desde la mente, desde la velocidad, desde la productividad externa. Su valor no se mide en logros visibles, sino en todo lo invisible que sostiene. En el amor silencioso que ofrece. En la intuición que lo guía cuando nadie más ve con claridad. En la compasión que muestra aun cuando ha sido herido. En la dignidad de no dejar que el dolor lo convierta en lo que no es. Los tiempos difíciles no fueron un error. Fueron el crisol donde su alma se templó. Fueron la oportunidad de limpiar capas, de soltar falsos refugios, de reconocer lo esencial. Y aunque muchas veces sintió que estaba solo, nunca lo estuvo. La luna estuvo ahí. La vida estuvo ahí. Su alma, incluso en los momentos de mayor confusión, supo hacia dónde guiarlo. Solo que necesitaba pasar por esas noches para descubrir la claridad que habita en su interior. Y esa claridad no se pierde. Se guarda. Espera.
Y cuando es el momento, regresa, más luminosa que nunca. El ascenso que emprende no es solo hacia afuera. Es un regreso a casa. Un retorno al centro sagrado que siempre estuvo en él. Ya no necesita salvar a nadie. Ya no necesita sostener lo que lo hiere. Ya no necesita explicar su dolor. Solo necesita caminar con la certeza de que su sensibilidad es su don. Que su profundidad es su fortaleza. Que su ternura es su lenguaje. Que su alma es su poder. Y desde ahí, desde ese espacio de autenticidad, la vida comienza a florecer otra vez. Y esta vez, florece para quedarse.